Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Wow, qué lindo, lindo video. Está muy bueno empezar así, después de un video así que inspira. Realmente esta charla ahora para la 1 de la tarde era cuándo se reconstruye el Betamikdash, cómo se reconstruye, quién lo reconstruye. Y bueno, después de ver este video, queda claro que estas son las cosas que ayudan a reconstruir el Betamikdash, a llegar al tercer Betamikdash, la llegada del Mashiach. El Rebbe nos enseña siempre a ver el potencial de cada Yehudí, cualquier Yehudí, en cualquier situación, cómo puede realmente siempre hacer una acción de bien. Cada uno tiene su potencial y puede explotarlo de la mejor forma para ayudar a los demás, para sumar mitzvot y así de hecho construir el tercer Betamikdash. Pero bueno, antes de empezar, me presento, si alguien no me conoce, soy Ari Sigalov, rabino de Mitzvatán, dirijo Mitzvatán, que es el programa, el departamento de Chabad de Argentina, que se dedica a las necesidades espirituales, las necesidades judaicas de los Yehudim en toda localidad del país que no tiene un Bet Chabad. Baruch Hashem, acá en Argentina hay muchísimos rabinos de Chabad, muchísimos shluchim, emisarios del Rebbe, justamente, que, que como decía recién, se preocupa de cada Yehudí, por eso envió emisarios a miles de lugares en todo el mundo, ciudades por doquier, pero sabemos que Argentina es muy grande y hay muchísimas localidades que tal vez tienen una, dos, tres familias de Yehudim, o a veces comunidades pequeñas, medianas, y no hay un Bet Jabad, por lo menos por ahora no hay un Bet Jabad, lugares que no son el mejor lugar para eso. Y sin embargo hay Yehudim, y como decíamos, cada Yehudí tiene un potencial especial que tiene que desarrollar al máximo de la mejor forma posible, así que a eso nos abocamos día y noche, junto con mi esposa Sheina y en general todos los bajurim que siempre viajan, los rabinos que se dedican a esto también hace muchos años, Rabino Kapelushnik, mucha gente, que nos dedicamos día y noche para poder llevar esto a la máxima expresión y así justamente llegar a la época del Mashiach. Entonces, hablando del Betamikdash, hay algo muy interesante, empezando por el hecho de cuándo se va a reconstruir el tercer Betamikdash. Y para tener claro, es obvio que no estamos hablando de una construcción simple, no es una construcción más, no es que viene un arquitecto y define los planos, desarrolla hoy en día en la computadora, los imprime, contrata obreros, se ponen a trabajar y construyen el Betamikdash. ¿Por qué no? Primero y principal, porque el arquitecto es Dios. El arquitecto del tercer Betamikdash, del primer Betamikdash, del segundo y del tercero, es Hashem. Hashem mismo define cómo tiene que ser el Betamikdash. Y particularmente en el tercer Betamikdash vemos algo muy especial que va por encima de lo que fue el primer templo en Jerusalén y el segundo templo en Jerusalén. ¿Qué tiene el tercer templo? El tercer templo va a tener una cualidad especial, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero para arrancar con algo simple, con algo que la gente más o menos ya conoce, ya sabe, el tercer Betamikdash va a ser una construcción eterna, a diferencia del primero y el segundo, que duraron sus buenos años, pero lamentablemente fueron destruidos, por eso estamos hoy acá en el exilio, luchando justamente por volver a Jerusalén. Ya en la Torá vemos, no sé si explícito, pero se entiende bastante claro, en distintos versículos se ve la comparación entre los tres templos, ¿sí? En los Pesukim que hablan del lugar del templo, el lugar del Betamikdash, vemos diferencias en cuanto a Abraham, Isaac y Jacob, los tres patriarcas estuvieron ahí, y hay una diferencia de cómo la Torá denomina a este lugar, o sea, junto a cada uno de ellos. Sobre Abraham sabemos, conocida la historia de Akedat Yitzhak, ¿sí? Cuando llegó a Yitzhak era una prueba que Abraham tuvo que pasar, tenía que ofrendar a Yitzhak, finalmente no fue, Hashem le dijo que no lo haga. Sin embargo, vemos que llama a este lugar, ahí el versículo de la Torá dice que llama a este lugar Hashem Yireh, dice que hasta el día de hoy se conoce como Har Hashem Yireh, que este es el monte de Hashem, una montaña. Sobre Yitzhak, vemos el segundo patriarca, dice que salió a rezar al campo, Yatzal Asuach Basadeh, y bueno, en síntesis está hablando de este lugar, vemos que lo menciona como un campo, o sea, estamos diciendo, junto a Abraham lo llamamos montaña, con Yitzhak lo llamamos campo, y llega el tercero, o sea, frente al tercer patriarca, va a ser el tercer Betamikdash, el tercer patriarca fue Jacob. Jacob tuvo un episodio muy conocido también, el sueño con los ángeles que subían, que bajaban, la escalera que llegaba al cielo.
era un lugar especial, era este lugar, el lugar del Bet HaMikdash. Dice que llamó al lugar Bet Kel, la casa de Hashem. Jacob fue el primero en llamar al lugar, fue el único de los tres de hecho, en llamar al lugar una casa. La diferencia se entiende, obviamente, no es lo mismo una montaña, un campo, una casa, una montaña, uno puede ir de paseo, puede ir a escalar, puede hacer muchas cosas ahí, lo mismo en un campo, uno va a trabajar. Sin embargo, la casa es un lugar donde uno vive, es un lugar de una morada fija, uno no va de vacaciones, o sea, la casa es un lugar en el que está preparado para servir de vivienda como una morada fija, un lugar donde uno se asienta a vivir ahí. Así va a ser el tercer Bet HaMikdash. El tercer Bet HaMikdash va a ser la morada fija, en otras palabras, la morada eterna de Hashem. Dicho esto, muy bien, entonces, ¿cuándo va a llegar? Está claro que el Bet HaMikdash está intrínsecamente relacionado con la llegada del Mashiach. El Mashiach viene y ahí vamos a tener el Bet HaMikdash. Ahora, ¿cómo funciona exactamente? ¿Qué pasa primero? ¿Qué significa que viene el Mashiach y ahí vamos a tener el tercer Bet HaMikdash? ¿Por qué no construimos nosotros, como decíamos, está bien, Dios tiene los planos, pero nos fijamos en los textos, en los libros, más o menos, cómo es el Bet HaMikdash, contratamos unos obreros, empezamos a construir, y bueno, y ya va a llegar el Mashiach, o sea, como parte del proceso. Entonces, estos tres planteos que estaban para el título de esta charla, quién, cuándo y cómo, están relacionados entre sí, obviamente. Cada uno depende a su vez del otro y todos tienen un punto en común. Si nos vamos a poner a estudiar un poco las distintas opiniones, los distintos libros, los distintos sabios que escribieron al respecto, vamos a encontrar, por ejemplo, en el Zohar, con respecto a cómo van a darse estos distintos sucesos, las distintas etapas de la redención, ¿sí? De la llegada del Mashiach, vamos a ver sobre esto, lo vemos también reflejado, de hecho lo dice, sobre el versículo que encontramos en Teilim, por ejemplo, el pasuk, el versículo en Salmos, dice, Bonei Yerushalayim ekabetz nidhei Israel. El versículo dice que Hashem reconstruye Jerusalén, reconstruye la ciudad de Jerusalén, es decir, incluido en esto está el templo de Jerusalén, y luego hace retornar a todos los dispersos de Israel, es decir, todos los que estamos en el exilio, en la diáspora, vamos a volver a la tierra de Israel, esto es parte de la llegada del Mashiach, pero el orden que el Zohar establece es que primero se reconstruye la ciudad, primero se reconstruye incluido el Bet HaMikdash, y luego de eso retornan todos los Yehudim a la tierra de Israel. Ese es el orden, así también escribe el Midrash, ¿sí? el Midrash Ne'elam. El Rambam también escribe así, que no es un dato menor, porque el Rambam escribe un libro que es un libro halágico. El Rambam, cuando escribe su libro, está dictaminando ley. No es lo mismo una explicación de algo que un dictamen legal. Por eso ya vamos a hablar del Rambam más adelante también. El Rambam Maimónides tiene varias secciones de su compilado halágico que habla, por ejemplo, las leyes del Mashiach, de cómo reconocemos a la persona que es el Mashiach, habla de la construcción justamente del Bet HaMikdash. Pero para empezar, básicamente, el orden que ellos establecen es, y así como decíamos, justamente el Rambam lo dictamina como la ley, es que primero se reconstruye el Bet HaMikdash, se construye el tercer Bet HaMikdash, y luego retornamos todos los Yehudim a la tierra de Israel. En ese orden va a darse la salvación, en ese orden va a darse la llegada del Mashiach. El Rambam escribe que aparece la persona que es el Mashiach empieza a llevar a todos los Yehudim, a hacernos retornar hacia el camino de Torah y Mitzvot, ¿sí? Volver hacia Hashem, luego construye el Bet HaMikdash. Estas cosas son parte de las cosas estos puntos son parte de las cuestiones que nos sirven para justamente identificar al Mashiach y asegurarnos de que Él tener la certeza de que Él es el Mashiach, que obviamente primero tenemos que saber que es apto para ser Mashiach por distintas cosas que el Rambam escribe, para saber cómo identificarlo, tiene que cumplir ciertas condiciones. Si cumple ciertas condiciones y además empieza con esto, entonces vamos a poder ir verificando que esta persona es el Mashiach. Luego reconstruye el Bet HaMikdash, y por último ahí es cuando todos retornamos a la tierra de Israel. Tenemos otras opiniones. Por ejemplo, el Midrash, ¿sí? En Tanjumá, Midrash Tanjumá dice que es al revés, dice que
primero retornamos todos a la tierra de Israel, y cuando ya estamos todos en la tierra de Israel, ahí nos abocamos a la reconstrucción del Bet HaMikdash. Dicho sea de paso, en base a esto también tenemos unas cuestiones en el rezo, en la tefilá que decimos todos los días, 3 veces por día decimos la Amidá, ¿sí? Que tiene 18 bendiciones, bueno, 19. En el orden de las bendiciones, las cosas que le pedimos a Hashem, está ordenado que primero volvemos, o sea, le pedimos a Hashem primero que nos haga retornar a todos a la tierra de Israel, y después le pedimos que reconstruya Jerusalén, después le pedimos que reconstruya el Bet HaMikdash. Esto es basado justamente en esta opinión que dice que es al revés. Pero bueno, vemos que tenemos dos opiniones distintas. Sabemos que en la Torá es todo claro y todas son palabras que vienen de Hashem. ¿Cómo es entonces que tenemos dos opiniones distintas? Básicamente son dos formas distintas en las que el Mashiach puede llegar. Sabemos que el Mashiach indefectiblemente va a llegar. Hay un momento que tarde o temprano, el Mashiach pronto va a llegar. Eso es algo que no podemos retrasar. Sin embargo, hay algo que sí podemos hacer, que es acelerar su llegada, o de hecho, sumar tanto mérito que el Mashiach llegue en este mismo momento. Entonces, si el Mashiach llega porque indefectiblemente tenía que llegar, entonces viene a ser como dijimos al principio, ¿sí? como explica el Zohar, como dictamina el Rambam. Si nosotros definitivamente aceleramos y ahora mismo traemos al Mashiach, entonces se hace al revés. Todos volvemos a Jerusalén y ahí se reconstruye el Bet HaMikdash. Muy bien. Hablamos de reconstruir el Bet HaMikdash. ¿Quién reconstruye el Bet HaMikdash? Depende justamente de esto también. Depende en qué situación estamos. Básicamente, el Rambam, junto a estas leyes que dictamina de cuándo y en qué momento se reconstruye el Bet HaMikdash, el Rambam define que el Mashiach es quien reconstruye el Bet HaMikdash. El Mashiach significa el pueblo de Israel, guiado justamente por el Mashiach, pero quiero decir, es una reconstrucción humana. Nosotros tenemos que trabajar en la reconstrucción del Bet HaMikdash, ¿sí? Nos abocamos a la tarea, más allá de cuestiones técnicas específicas de quién, cómo va a ser, pero es una mitzvah. El Rambam dictamina la ley de las alajot, de las cosas que tenemos que hacer, las distintas mitzvot que tenemos que cumplir, y como pueblo tenemos una mitzvah de construir el templo en Jerusalén. Por lo tanto, Rambam dictamina que nosotros tenemos que construir el Bet HaMikdash. Por el otro lado, en varios lugares vemos, el Zohar explica, vemos en algunos lugares en el Talmud, en la Gemara, Rashi explica en la Gemara de Sotá, en otros lugares también, en la Gemara de Sukkah, en otros lugares también, que el Bet HaMikdash, particularmente este Bet HaMikdash, el tercer Bet HaMikdash, va a ser una construcción celestial. Es decir, Dios construye el Bet HaMikdash y el Bet HaMikdash de algún modo desciende del cielo. Y esto va a ser lo que le va a dar su carácter eterno, del que hablábamos al principio. Al principio dijimos que el Bet HaMikdash, el tercer Bet HaMikdash, el tercer templo en Jerusalén, va a ser eterno, a diferencia de los primeros dos. ¿Por qué? Porque los primeros dos fueron obra humana. En cambio, el tercero, que va a ser una obra divina, va a ser una obra de Hashem, por cuanto que Hashem es eterno, Hashem le va a poder dar ese valor agregado, le va a dar, de hecho, esa particularidad de ser algo eterno, de ser una verdad absoluta, algo que no se va a interrumpir. Vamos a ver esto cómo funciona. Y nuevamente tenemos acá entonces dos variables, ¿sí? Puede darse que Hashem construye el Bet HaMikdash y desciende, podemos ver por el otro lado que nosotros construimos el Bet HaMikdash. Entonces, si nos ponemos a ver los distintos libros, cómo explican esto, vamos a ver que están hablando de distintas partes, distintas cosas. Y el Rebbe, de hecho, explica al respecto y aclara que va a ser una convergencia de las dos opiniones. Es decir, el Bet HaMikdash va a tener sus partes divinas y sus partes de construcción humana, lo cual puede darse a su vez de distintas formas. Entonces explica así. Por un lado, la forma simple de verlo es que casi todo el Bet HaMikdash lo vamos a construir nosotros, lo vamos a construir las personas, el pueblo de Israel. Y esto implica que vamos a tener que trabajar todo el Bet HaMikdash, o casi todo el Bet HaMikdash lo vamos a construir,
y algunas cosas en particular van a descender del cielo, Hashem las va a bajar directamente del cielo, que con esas cosas va a terminar de darle este carácter divino que va a tener el Bet HaMikdash como construcción de Hashem, que va a ser lo que le va a dar la particularidad de ser eterno y otras particularidades más. El Bet HaMikdash en sí, el tercero, va a ser superior al primero y el segundo en varios aspectos, no solamente en su carácter eterno, sino se va a evidenciar que es un nivel superior en varios puntos, en varias cuestiones. No solo eso, todas las virtudes que vamos a tener, que vamos a ver, que vamos a vivir durante la época del Mashiach, cuando llegue el Mashiach en las distintas fases, ¿sí? Hasta ahora mencioné solamente dos fases, dos momentos de la llegada del Mashiach, la reconstrucción del Bet HaMikdash y la reunión, cuando volvemos todos los Yehudim a la tierra de Israel. Hay otra fase más, que es la fase de Tejiat HaMetim, la resurrección de los difuntos. Es una fase posterior, que es el sumum, el máximum de la llegada del Mashiach. Y todas las cosas que vamos a ver a lo largo del proceso, todas las virtudes que vamos a ver cómo esta salvación va a ser superior a las previas, a las salvaciones previas, las redenciones anteriores que tuvimos con el primer y el segundo templo. Todas estas cosas van a surgir en base a este carácter divino que va a tener el Bet HaMikdash. Todas las virtudes que va a haber en la época del Mashiach dependen y vienen por causa de la virtud que va a tener el Bet HaMikdash. El Bet HaMikdash, bueno, esto está explicado en el Hasidismo, no vamos a entrar mucho en detalle, pero el Bet HaMikdash, el tercer Bet HaMikdash, tiene muchas cuestiones. Puede ser que ya fue el shiur del rabino Asher Farkash, él probablemente mencionó varias cuestiones, pero está explicado extensamente en el Hasidismo cómo es que el tercer Bet HaMikdash implica varios niveles muy especiales de revelación divina que no estaban en el primero y el segundo, y de ahí es que vamos a tener toda la revelación que va a haber en la época del Mashiach en sí. No solamente en el Bet HaMikdash mismo, sino en todo el mundo, ¿sí? La época va a ser una época especial. Pero bueno, decíamos entonces cómo es que el Bet HaMikdash vemos que va a ser reconstruido por el hombre y al mismo tiempo vemos que va a ser construido por Dios. Entonces, una parte la vamos a construir nosotros, la va a construir el Mashiach, el ser humano, y algunas cuestiones específicas van a descender del cielo. Otra forma de verlo, una forma en la que convergen las dos opiniones, es que nosotros construimos todo el Bet HaMikdash, y luego de eso, Hashem construye un Bet HaMikdash celestial, un Bet HaMikdash divino, que desciende a este mundo y se inviste de algún modo en el Bet HaMikdash físico, material que nosotros ya construimos, como un alma da vida a un cuerpo, ¿sí? Así como ocurrió, de hecho, en el primer Bet HaMikdash, por ejemplo, había algunas cuestiones que eran milagrosas, que venían del cielo y se investían en algunas acciones previas que nosotros ya hicimos. Por ejemplo, el fuego del altar, era un fuego divino. Nosotros, el ser humano, ¿sí? O sea, los Kohanim encendieron un fuego y descendía el fuego divino que tenía cuestiones divinas, justamente no se apagaba, etcétera, etcétera. Se investía en las cosas físicas que nosotros habíamos hecho. Entonces, otra forma de verlo es así, que nosotros vamos a construir todo el Bet HaMikdash y va a descender el Bet HaMikdash celestial invistiéndose como un alma da vida al cuerpo, va a investirse en el Bet HaMikdash físico que nosotros vamos a construir. Todo esto va a ser orquestado obviamente por el Mashiach, así que vamos a saber lo que hacer. Otra forma, otra posibilidad es que el Bet HaMikdash desciende del cielo, ya construido, físicamente inclusive, pero está traído, ¿sí? En el Midrash, por ejemplo, trae que las puertas, los portones del segundo Bet HaMikdash quedaron enterrados en el monte del templo. Entonces, cuando llegue el Mashiach y descienda al templo sagrado desde el cielo y quede fijo en el lugar, van a salir a la superficie y vamos a lograr encontrar esas puertas, los portones del Bet HaMikdash, y el hombre va a ser quien los coloque. El Mashiach va a colocar estos portones, dando así por concluida la obra, ¿sí? Cuando se construye una casa, legalmente hablando, ¿sí? por la ley judía, por la halajá, la casa se llama a nombre de aquel que la termina. Y la forma de terminarla es justamente ponerle las puertas, ponerle los portones. Entonces el Bet HaMikdash va a tener su carácter divino, porque de hecho va a descender del cielo como una construcción íntegra, pero a su vez va a tener
también la parte humana, la parte de abajo, la parte de los planos inferiores, que va a ser la colocación de las puertas y así la finalización del proyecto, la finalización de la obra por las manos de la persona, que eso también va a tener obviamente el potencial que Hashem nos va a dar para que eso ocurra, porque vamos a poder encontrar los portones, pero en síntesis va a estar la participación nuestra. Por último, vemos también, bueno, esto en realidad es más o menos lo primero que dije, el hecho de que nosotros construimos una gran parte y después algunas cosas descienden del cielo. Esto tiene que ver con algunas diferencias que vemos en cuanto a las cuestiones técnicas de la construcción. Vemos en la Mishnah, en Midot, vemos muchas cuestiones, o sea, está definido todas las medidas, cómo tiene que ser el Beit HaMikdash, cómo hay que construirlo de casi por completo. Y algunos datos parecieran faltar, de algunas cosas que son más excelsas, más espirituales, por decirlo, que son cosas que encontramos en las profecías de Yehezkel, del Naví. Entonces, en la Mishnah están todas las medidas de las cosas que nosotros vamos a hacer, y las cosas más excelsas, o sea, básicamente son los kelim, ¿sí? Los utensilios las cosas, las herramientas, los utensilios que están en el Beit HaMikdash van a descender del cielo, terminando así la obra con la participación de Hashem, con el carácter divino que Hashem le va a dar con estas cuestiones que son más excelsas. Y la diferencia en esto es, justamente, que empezamos diciendo que hay dos opiniones básicas, ¿sí? Una que lo construye el hombre, lo construye el Mashiach, y la otra es que desciende del cielo. Y dijimos que el hecho de que lo construye el hombre, lo mencionamos del libro del Rambam, de Maimónides, que explicamos que el Rambam tiene todo un compilado de libros halágicos, él dictamina leyes. Entonces, por cuanto que el Rambam dictamina leyes y se aboca a lo que nosotros tenemos que hacer, al plano físico, al plano mundano, ¿sí? Cómo nosotros tenemos que conducirnos, cómo nosotros tenemos que comportarnos. De hecho, el Rambam no viene a contar historias, sino que viene a explicarnos qué es lo que debemos hacer. El Rambam enfatiza nuestra parte, la parte humana, ¿sí? La parte del pueblo de Israel, que es lo que nosotros tenemos que hacer. En cambio, el Zohar, que es justamente el libro que mencionamos, donde vemos que Hashem es quien construye el Beit HaMikdash, se aboca, el Zohar es la parte de la Kabbalah, la parte mística de la Torah, se aboca justamente a las cuestiones más místicas, más espirituales, más excelsas. Entonces el Zohar enfatiza la parte divina. No tiene por qué ser una contradicción. El Rambam está hablando de la parte que nosotros tenemos que hacer, y ahí trae las medidas, y ahí trae las cosas, y cómo debemos hacerlo, y cuándo debemos hacerlo. Por eso también dijimos antes con respecto al tiempo, el Rambam establece el orden en el que se van a dar las cosas, que primero se construye el Beit HaMikdash, luego se da el retorno de todos los Yehudim al pueblo de Israel, y así es que el Rambam justamente habla enfatizando las cosas que nosotros tenemos que hacer. En cambio, el Zohar se aboca más a la parte espiritual, a la parte excelsa, a la parte divina, que Hashem es quien termina de bajar los utensilios y las cosas más sagradas del templo, que son más difíciles, que no encontramos tan técnicamente los detalles de cómo construir y cómo hacer. Eso va a terminar de darse, va a venir directamente de arriba. Ahora, en esto entonces vemos cómo está relacionado también quién construye el Beit HaMikdash con cuándo se construye el Beit HaMikdash. Pero hay una realidad, por ejemplo, mencionamos de cuándo se reconstruye el Beit HaMikdash, ¿sí? Para no marear, vuelvo. ¿Cuándo se reconstruye el Beit HaMikdash? Dijimos dos formas, ¿sí? Dos órdenes en las que se va dando el proceso. La primera es la que explica el Rambam, que dictamina así como ley, que primero identificamos a la figura, a la persona del Mashiach. Él hace retornar al pueblo de Israel a la Torá, o sea, hace volver a todos en Teshuvá, todos los judíos empezamos a acercarnos nuevamente a la Torá. Ahí viene el momento en el que se construye el Beit HaMikdash con esta doble participación, ¿sí? Tanto con las cosas que nosotros tenemos que hacer como con lo que Hashem pone en la construcción, ¿sí? Todo el carácter divino de la construcción. Y en torno al Beit HaMikdash es que todos comenzamos a retornar a la tierra de Israel, ¿sí? Que todo el pueblo de Israel comienza a retornar a su tierra. El otro cronograma
es el que establece el Midrash Tanjumá, que no, que es al revés, que primero retornamos todos a la tierra de Israel y ahí reconstruimos el Bet HaMikdash. Sin embargo, vemos hoy en día, de hecho lo estamos viendo, que hay una especie de mezcla entre estas dos cosas. Esto el Rebbe explica que es algo que se está dando, que hay una forma de llamarlo, como decir una muestra gratis hoy en día. ¿Vieron cuando alguien está en el supermercado, a veces en algunas góndolas de bebida o de algún producto en particular, obviamente en supermercado kosher, no sé, en Israel o acá en los kosher que hay? Entonces hay algunas personas y promotores o promotoras que ofrecen para probar del producto, alguna muestra gratis, para saber que está rico, para saber que está bueno y así poder comprarlo. Entonces hoy hay algo por el estilo. Hoy en día estamos vivenciando una muestra gratis de lo que va a llegar pronto con la llegada del Mashiach. Entonces ya hay mucha gente volviendo a la tierra de Israel, junto a la par del proceso de todos volviendo en Teshuvá para la llegada del Mashiach. Entonces es como que se empieza a dar un poco que los Yudim empiezan a volver a la tierra de Israel sin interrumpir el proceso natural que el Rambam escribe y dictamina que todos volvemos a la Torá, luego se reconstruye el Bet HaMikdash y ahí es cuando todos terminamos de retornar a la tierra de Israel. Ahora, toda esta vuelta, toda esta mezcla de cosas que tenemos tanto en el tiempo como en el quién, ¿sí? Bueno, y en el cómo, vemos esta doble participación de los planos superiores y los planos inferiores, y a su vez eso repercute en el cuándo, ¿sí? Porque a mayor participación nuestra, entonces traemos mayor cantidad de buenas acciones también, de mitzvot, de teshuvah, entonces repercute también en el cuándo. Vemos que así se acelera la llegada del Mashiach y puede darse también, como dijimos, que el Mashiach lo traemos directamente, no porque llegó la fecha límite, sino porque lo traemos en este momento. Entonces, en esta convergencia de cosas, tanto de nuestra participación como de que Hashem reconstruye el Bet HaMikdash, está dada la gran virtud del tercer Bet HaMikdash que mencionábamos, que se va a evidenciar en el hecho de que va a ser eterno. ¿Qué quiero decir? El primer Bet HaMikdash y el segundo Bet HaMikdash tuvieron varias diferencias. Cada uno tuvo, por decirlo de algún modo, sus pros y sus contras, ¿sí? El primer Bet HaMikdash de la época del rey Shlomo HaMelech, era una época de bienestar, principalmente de bienestar espiritual. Para el pueblo judío era una época muy buena, ¿sí? Era una época de revelación divina muy especial, los judíos cumplían la Torá, estaban en una situación excelente. Así es como se construyó el Bet HaMikdash. Y el Bet HaMikdash, entonces, era un lugar donde había una revelación divina sin igual, ¿sí? Todo el bienestar espiritual que había en esa época se condensó, se concentró, como así debe ser, en la casa de Hashem. El Bet HaMikdash no es una construcción más, como dijimos, no es que viene un arquitecto y se pone a hacer los planos para un edificio, contrata un par de obreros y empieza a construir. El Bet HaMikdash es una morada física, en los planos físicos, en los planos materiales, los planos inferiores, para el Rey de Reyes, para Hashem. No es algo más. Entonces, en el Bet HaMikdash, que se evidenciaba esta revelación divina, de una forma muy particular, había varios milagros que acontecían en torno a la presencia divina en el Bet HaMikdash. Y esto pasaba principalmente en el primer Bet HaMikdash, porque era esta época de bienestar espiritual, en una época en la cual todos cumplíamos mitzvot de una forma muy, muy buena. Sin embargo, el resto del mundo no estaba a la par. De hecho, estaba a la par, pero espejado, ¿sí? Al revés. Así como el pueblo de Israel estaba bastante bien espiritualmente hablando, en el mundo en general había mucha idolatría, había muchos falsos profetas, que a la larga o en algún momento terminaron influenciando también a todo el pueblo de Israel, y por eso es que empezaron los problemas, y por eso es que llegó la destrucción del Bet HaMikdash, y así es que fuimos al exilio. Después vino, 70 años más tarde, vino el segundo Bet HaMikdash. El segundo Bet HaMikdash ya era otra época, y se vio también en cómo fue el Bet HaMikdash. El Bet HaMikdash no vino por una inspiración divina como del mismo modo que fue en el primero, sino que de hecho surgió por un no judío, por Ciro,
toda la construcción en sí fue de otro modo, pero al mismo tiempo, o sea, ¿qué significa que toda la construcción en sí fue de otro modo? No se veía la misma revelación divina. Y una vez construido el Bet HaMikdash, tampoco se veía la revelación divina de la misma forma que en el primer Bet HaMikdash. Había varias cosas que faltaban en el segundo Bet HaMikdash. Por ejemplo, no estaba el arca, en síntesis, había varias cosas que no estaban y había varios milagros, los milagros que dijimos que acontecían en torno a la presencia divina en el primer Bet HaMikdash, en el segundo Bet HaMikdash no se vieron, no pasaban de esta forma. La revelación divina, en otras palabras, era inferior a la del primero. Sin embargo, por cuanto que esto era así, iba más a la par con el mundo estaba en otro nivel, entonces el segundo Bet HaMikdash tuvo justamente sus pros a nivel físico, a nivel mundano. Era más grande y en años también duró más tiempo, ¿sí? Unos 10 años más, 410 contra 420. O sea, en el segundo Bet HaMikdash se vieron las virtudes a nivel físico. El tercer Bet HaMikdash, con toda esta vuelta, toda esta mezcla que dijimos, de que va a tener su parte humana, va a tener su parte inferior, su parte de los niveles inferiores, y va a tener a su vez su parte superior, su parte suprema, que Hashem va a hacer descender varias cuestiones del Bet HaMikdash abajo. Con la mezcla de estas dos cosas va a poder darse el tercer Bet HaMikdash como una construcción eterna, punto 1. Y punto 2, como un lugar donde la revelación divina va a ser sin igual. ¿Por qué? Porque no solamente que va a ser algo eterno, sino que primero va a ser más grande, o sea, a nivel físico también va a ser superior, va a ser eterno, como ya dijimos, entonces no es que va a durar más años, sino que va a durar infinitamente. Y la revelación divina también va a ser muy superior a la que había, ni que hablar, en el segundo templo, pero también inclusive a la que había en el primer templo, a punto tal que eso va a influenciar a toda la tierra, a todo el mundo, a toda la humanidad. Sí, está escrito que va a ser una luz para toda la humanidad. Está en las profecías que encontramos en el Naví, vemos que el tercer Bet HaMikdash va a llamar a todo el mundo, va a ser algo que todo el mundo va a reconocer. Lo vemos también en otros aspectos, como dijimos, del Mashiach en sí, de la era del Mashiach, que el Rama me escribe que la tierra se llenará de conocimiento de Hashem como las aguas cubren al mar. Todos estos puntos, toda la eternidad que va a haber en cuanto a la resurrección de los difuntos, todas las cosas que van a acontecer con la llegada del Mashiach dependen del carácter superior e inferior juntos, dependen del carácter ilimitado dentro de los límites del mundo físico que van a darse en el tercer Bet HaMikdash. De la construcción del Bet HaMikdash es que van a darse todos estos aspectos en todos los ámbitos, en todas las cuestiones de la llegada del Mashiach. Por eso es que en el tercer Bet HaMikdash se va a ver esta eternidad como como una verdad absoluta. Si el Bet HaMikdash va a ser algo que va a brillar, que va a irradiar sobre todo el mundo, sobre toda la humanidad, con este mismo aspecto eterno que vemos justamente que surge de la convergencia de ambas cosas. Tanto Hashem va a poner la parte divina, va a poner la parte eterna, pero esto va a ser por sobre el trabajo humano, por sobre el trabajo de los planos inferiores, que qué trabajo, venimos trabajando ya 2000 años, o sea, sin duda que con tantos años de exilio es que venimos justamente sumando mitzvot, sumando buenas acciones para llegar a este punto, y en la mezcla de ambas cosas, con la sumatoria de todo, va a ser que este Bet HaMikdash, pronto, ya mismo, se reconstruya y sea justamente eterno, pueda brillar sobre todo el pueblo de Israel y sobre todo el mundo, ya mismo con la llegada del Mashiach. Así que un gusto, un placer, saludos a todos y bueno, seguimos con un día espectacular de charlas con distintos oradores, varios temas para aprovechar. Saludos a todos.